potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo del Petróleo. Esta noche tenemos a un abogado, como para variar, al doctor Jorge Neher, especializado en recursos naturales, es socio internacional de Norton Rose Fulbright, 25 años de experiencia en recursos naturales, en temas petroleros, mineros, de electricidad, un verdadero experto no solamente en la situación colombiana, sino también de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por el contexto latinoamericano. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? ¿Cuáles son las principales tendencias petroleras en el continente? Pues mira, América Latina tiene una gran diversidad de regímenes y una gran diversidad de actitudes hacia el sector, pero uno puede identificar diferentes tendencias y diferentes resultados de esas tendencias en cada uno de los países. Tenemos países que han decidido abrir su industria a la inversión privada, a la tecnología, al capital global, y que han presentado una serie de progresos en sus sectores. Tenemos el caso de Argentina hace unos años, en el cual abrió su sector con unos sistemas de costos competitivos, con una prospectividad importante en el sector, con la posibilidad de desarrollar depósitos no convencionales. Ahí apareció un yacimiento muy grande. Que es Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta pues es un trend importante de petróleo no convencional, lo que llaman shale, y de gas también. Yo tengo entendido que es como 10 veces las reservas de Colombia, ¿no? Es una cosa gigantesca. Bueno, lo que pasa es que todavía falta definir las reservas. Tiene buenos prospectos, tiene buenos recursos, de ahí a definir reservas es un poco más, requiere un poco más de trabajo, pero sí, tiene una importantísima prospectividad, ¿no? Y si se confirman esas reservas con la perforación que debe realizarse, pues entonces, esa perforación es acompañada, o esos descubrimientos son acompañados con sistemas de regalías, con sistemas legales favorables que permitan la extracción económicamente viable de esos recursos, pues hay muchos recursos ahí. Si el government take que llaman, que es pues lo que el Estado toma de lo que se produce, los sistemas de flujo de capitales no son favorables, el petróleo y el gas que está ahí se quedarán ahí por mucho tiempo y no le servirán a nadie, ¿no? Entonces, en el sector petrolero, como en cualquier otro sector de recursos naturales, el éxito de la industria depende no solamente de la prospectividad, sino de que existan un ambiente de inversión que sea favorable, exactamente. Si no, no estamos haciendo nada. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina y de depósitos como Vaca Muerta, esos son depósitos cuyo retorno sobre la inversión son bastante menores a los proyectos convencionales. Por lo tanto, uno tiene que establecer unas reglas de inversión adecuadas para que esos proyectos funcionen, porque si sacando petróleo convencional en Colombia tú haces $50 de netback sobre cada barril, y haciéndolo en Argentina sacas 20, pues tú ves a dónde va a ir la inversión. Pero si esos 20 son 20 que pueden ser 30 y que tienen un régimen consistente, un régimen estable en el cual basarse, puede resultar atractivo. Es correcto. Ahora, el otro monstruo es Brasil. Sí, Brasil ha tenido una experiencia muy importante, más por prospectividad que por apoyo gubernamental al sector. Brasil ha hecho ciertas rondas que han sido exitosas, tiene su producción y sus reservas offshore, en mar abierto, descubrimientos que han sido muy importantes. Por supuesto, esos son descubrimientos que cuestan mucha plata y es una producción que cuesta mucha plata. Pues hacer un pozo
de petróleo, perforar un pozo en el llano aquí, pues cuesta $800,000, $900,000, mientras que en Brasil Brasil fuera de mar abierto, cuesta $85 millones, ¿no? Sí. Entonces, pues son animales distintos, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí tenemos unos casos de buena prospectividad geológica con un buen potencial, digamos, pendientes de que se den una serie de condiciones para el ambiente de inversión que permitan, y de viabilidad económica que permitan Que eso se desarrolle. el crecimiento. Perú también pues, ha pasado por una etapa, digamos, de atracción del capital, pero creo que no tan exitosa, ¿o sí? Bueno, porque igualmente, pues, Perú ha sido víctima de varios eventos, ¿no? El primero es que cuando Perú decidió que iba a abrir su sector a la inversión internacional, pues ocurrió el descalabro financiero del 2008 y hubo ciertas rondas donde se repartieron o se adjudicaron áreas, Sí. Áreas cuya mayoría está en la selva, donde no hay una infraestructura que permita hacer las cosas fáciles ni baratas. Y con este descalabro financiero, pues hubo muchas compañías que pusieron sus propiedades en Perú en la cola de sus prioridades en términos de exploración. Y luego, pues últimamente Perú ha tenido unas circunstancias de comunidades que han hecho ralentizar un poco el proceso, pero Perú en poco tiempo va a estar sacando rondas que van a permitir dinamizar mucho la industria de la exploración, especialmente en la cuenca amazónica. Perú tiene otros depósitos prospectivos mar afuera y en la cuenca hacia el Pacífico, pero todavía no son una producción importante, ¿no? Ahora, yo diría, un poco a título de contraste, porque vemos países que en su política petrolera incluyen la participación del sector privado. El caso venezolano es un poco distinto. Y creo que los resultados también son distintos, ¿o no? Sí, el caso venezolano es un caso de muchos altos y bajos, ¿no? Venezuela pues, fue un país de concesiones petroleras hasta la nacionalización en el año 75. La nacionalización fue llevada a cabo de una manera en que toda la industria estatal pues fue beneficiaria de toda la experiencia y el talento humano que se había creado y que permitió a la industria estatal en cabeza de PDVSA pues desarrollar las potencialidades de Venezuela durante mucho tiempo. Con todo y eso, Venezuela se daba cuenta que no tenía los recursos suficientes para desarrollar su industria a los niveles que debería desarrollarlas dentro de un tiempo razonable y realizó su apertura petrolera en el año 96. Esa apertura petrolera logró el desarrollo de unos proyectos que en este momento constituyen más de la mitad de la producción de petróleo en Venezuela. Apertura al capital privado internacional. Por supuesto. Claro, luego de esa apertura, pues con el régimen que existe en este momento, hubo una vuelta atrás, en el sentido que pues, se renacionalizó la industria en el año 2003, en el sentido pues, que los capitales privados no pueden tener una participación mayoritaria en ningún proyecto petrolero, y eso de nuevo ha ralentizado un poco el crecimiento del sector. Sí, la inversión en el sector, básicamente, ¿no? Pero, eso me lleva a comentarte un caso yo diría el caso bandera de la tendencia petrolera en Latinoamérica, que es México. Que es lo contrario al caso venezolano, porque aquí estamos hablando de un país que tenía un completo total monopolio estatal y está yendo hacia la inversión privada, lo que entiendo. Es correcto. México hace más de 70 años tiene un monopolio estatal que no permitía al capital privado hacer inversiones en exploración y producción. Pues había unos sistemas de contratación, pero eran contratos, ¿no? No inversiones en exploración y producción que le permiten al inversionista tener la posibilidad de la plusvalía de una producción a menos costo, a más volumen, más eficiente, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en este momento en México, donde
viendo o aprovechándose de la experiencia muy exitosa de otros países, incluyendo Colombia, están abriendo su sector. Como me decía alguien en México hace un rato, México es como una hacienda de 1 millón de hectáreas, sí, cuyo único operador es Pemex, y Pemex además tiene un tractor para desarrollar 1 millón de hectáreas. Porque allí había la prohibición constitucional, correcto, de que participara el sector privado, pero ya se están dando las reformas para permitir que venga el sector privado. En diciembre del año pasado hubo la reforma constitucional que permitía la participación del capital privado no solo en el sector de hidrocarburos, sino en el sector de energía eléctrica también, lo cual además me parece desde el punto de vista político una hazaña incomparable en los últimos tiempos en América Latina. Y hace poco más de un mes se han aprobado lo que llaman ellos las leyes secundarias, que son las que establecen los parámetros específicos para el desarrollo de la industria y que prevén el otorgamiento de licencias, que son un poco como los contratos de exploración y producción aquí, que establecen contratos de producción compartida, contratos de ganancias compartidas, siguen estableciendo la posibilidad de contratos, y además son suficientemente amplias como para permitir la posibilidad de otros esquemas de contratación que permitan el desarrollo de sectores que no son tan fáciles de desarrollar. No olvidemos que México tiene potencialidades en muchos sectores, aguas profundas, donde nada más pues hay pocas compañías con la tecnología y el capital para desarrollarlas, aguas someras, crudos pesados, shale, es decir, sí, crudos no convencionales, hidrocarburos no convencionales, es decir, hay un abanico de diferentes subsectores que van a poder ser desarrollados con diferentes tipos de contratos que sean los más adecuados para cada uno. Pues, ¿no? Entonces uno diría que Colombia, en el contexto latinoamericano, tiene unos competidores formidables, porque está Argentina, que está resurgiendo, está Brasil con un gran potencial geológico, está México con una reforma muy importante. Hagamos una breve pausa ahora y aterrizamos al caso colombiano después de haber visto el de México, que me pareció muy interesante. No se nos despeguen, ya volvemos en unos minutos. Bienvenidos de vuelta con el doctor Jorge Neger, abogado, experto en temas latinoamericanos. Estuvimos hablando de casos como el brasilero, el argentino, el mexicano, que es muy interesante porque además tiene un gran potencial geológico. El caso colombiano es un poco peculiar, porque venimos de un periodo de gran crecimiento del sector, gran crecimiento en materia de producción, pero las proyecciones muestran una declinación en materia de producción, que ha llevado a una gran preocupación por parte de las autoridades económicas por la disminución en los ingresos fiscales, y por ende pues se está hablando, entre otras razones, de la necesidad de una reforma tributaria, porque se van a bajar los ingresos petroleros también. ¿Usted cómo evalúa el caso colombiano? ¿Colombia sigue siendo tan atractiva para invertir? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Colombia primero, yo creo que para poner las cosas en contexto, hizo su trabajo muy bien desde hace una década para acá en términos de la promoción de la industria petrolera. Colombia no es un país petrolero, Colombia es un país con petróleo, y ahora conversamos un poco de la comparación con los otros países y lo que está ocurriendo, pero Colombia pudo, a punta de condiciones favorables y de una institucionalidad funcional, atraer inversión petrolera, no solamente de compañías pequeñas y medianas, sino hasta de las grandes. Sí. Eso pues generó en lo que todos conocemos de una curva muy acelerada de crecimiento en los últimos años. Desafortunadamente no ha generado una curva de crecimiento tan acelerada en términos de reservas, sí, que son la vida de cualquier sector o de cualquier industria, especialmente recursos naturales. Y hemos visto que en los últimos tiempos ha habido como una aplanación de esa curva de... Se ha disminuido el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento. Y quizás este año
por primera vez en casi una década vamos a producir menos petróleo del que produjimos el año pasado, con todas las consecuencias fiscales que tú mencionas, que desde el punto de vista, yo diría, macroeconómico son tangenciales. Lo más importante en la industria es la riqueza, el trabajo y el bienestar que genera todas las posibilidades de desarrollo en los sitios donde opera y en los países donde opera. El beneficio fiscal es muy bueno, pero es tangencial, especialmente el beneficio fiscal de la industria petrolera, que es un beneficio fiscal que por dólar producido es mucho mayor al de cualquier otra industria, ¿no? Sí. Es decir, pues entre pitos y flautas el gobierno pues se queda con casi el 70 o un poco más de lo que se produce en términos de dinero por la industria petrolera. De la renta petrolera el gobierno se queda con el 70% en el caso colombiano. En el caso colombiano. En otros casos es mayor. Colombia hace unos años tenía que hacerlo mejor que todos sus vecinos para poder atraer la inversión y lo hizo. Y yo creo que pues, los resultados y los beneficios son evidentes. Ahora, sin embargo, de aquí en adelante yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por mantener las condiciones que permitieron que ese desarrollo ocurriera. Es lo que yo te comentaba hace un rato antes de cámara. Debemos evitar lo que yo llamo el efecto Shangri-La. Sí. Y es que pues el gobierno promueve una industria, es muy exitoso promoviendo esa industria, pero después piensa que esa industria va a seguir desarrollándose sola sin necesidad de ningún tipo de apoyo del gobierno, pues que ya Colombia es Shangri-La y cualquier persona va a venir con cualquier condición que exista, y eso no es así. Conversamos además de los otros países con los que Colombia naturalmente compite, ¿no? Y como te decía, Colombia es un país con petróleo, pero no es un país petrolero, ¿no? Entonces, pero te diría que el principal problema es un problema de prospectividad geológica, de competitividad de las condiciones fiscales, o qué es lo que está pasando, por qué se está disminuyendo el ritmo de crecimiento al punto que la producción se está viendo afectada. Bueno, hay unos factores que son específicos y que tienen que ver pues con retrasos en la permisología, problemas con comunidades, la percepción del mercado en general, que Colombia ya no pueden desarrollarse las inversiones con la eficiencia y con la velocidad con que se hacía antes. Esos son los problemas específicos que han hecho pues que la curva se vaya aplanando, ¿no? Pero esos no son problemas estructurales. Y son solucionables, digamos. Son problemas solucionables. Es decir, hay gente que dice pues que en Colombia ya se descubrió todo lo grande que había que descubrir. Yo no soy geólogo ni mucho menos, aunque como todos los geólogos se las tiran de abogados, yo me las tiro de geólogo. Es una especie de venganza personal. Sí, ¿no? sí. Pero yo pienso que en Colombia pues todavía hay mucho por explorar y mucho por descubrir. Se habla de mucho potencial en el mar, de no convencionales, de potencial geológico. Pero por supuesto, bueno, Colombia, es decir, tiene su propio abanico de cosas que desarrollar. En primer lugar, Colombia puede aumentar sus reservas sustancialmente con recuperación secundaria de yacimientos que ya se conocen, pero que aplicándoles tecnología uno puede lograr una mayor recuperación. Entre cosas, eso explica en gran medida el aumento de la producción en estos últimos 10 años, ¿o no? En algunos sitios sí, pero pues básicamente el gran aumento de la producción colombiana que ha sucedido en los llanos ha sido con recuperación primaria, ¿no? Sí. Por supuesto, aumento del recobro en yacimientos existentes. Correcto. O quizás desarrollo de yacimientos existentes pero que nunca se habían desarrollado. Exacto. Ahora lo que tenemos que hacer a esos yacimientos existentes que nunca se habían desarrollado pero que ahora se han desarrollado, sí, es aplicarle técnicas de recuperación secundaria. Pues, hay ¿no? un potencial importante. Un potencial muy importante y muy rápido de desarrollar, porque las otras partes del abanico son exploración, que toma tiempo y recursos y es riesgosa, son los no convencionales, que en el caso de Colombia pues aparentemente hay un potencial importante, pero hay un problema de infraestructura o una situación de infraestructura que va a hacer que esa potencialidad tarde un tiempo en desarrollarse. En Estados Unidos se desarrolló muy rápidamente el potencial no convencional porque la infraestructura ya existía. Toda la logística. Y no hubo que pagar por ella, mientras que aquí todavía tenemos que construirla. Y pues tenemos además las potencialidades mar afuera, pero pues esas también son potencialidades a cierto plazo.
Usted diría que en el corto plazo hay un potencial geológico con los yacimientos descubiertos con anterioridad, con los campos viejos, donde en un relativo corto o mediano plazo se pudieran aumentar los niveles de producción, y hay otro potencial geológico que nos puede llevar hacia un largo plazo a mantener el ritmo creciente del sector petrolero. Pero habría que resolver problemas que son solucionables. Correcto, no son problemas, son problemas institucionales, pero no son problemas estructurales. ¿Verdad? Es una cosa que, igual como Colombia pudo desarrollar sus potencialidades hasta el nivel que lo ha hecho hasta ahora, de llegar a casi 1 millón de barriles, 1 millón de barriles de producción, cuando hace menos de 10 años estaba en medio millón, ¿no? Es seguir haciendo lo mismo para que podamos mantener ese millón, y no solo mantener ese millón, sino descubrir las reservas que nos permitan seguir manteniendo ese millón, porque al ritmo que estamos produciendo ahora, pues nos quedan 7 años de reserva, más o menos, y si las reservas no las seguimos descubriendo, renovando, pues nos vamos a quedar sin petróleo en un plazo no muy largo, ¿no? En otras palabras, se requiere, desde el punto de vista institucional, un mayor o mejor acompañamiento del gobierno a la industria para que pueda hacer con mayor celeridad sus operaciones, que es el problema que, digamos, se está presentando, porque las comunidades no están dejando, porque los permisos o licencias ambientales se están demorando. Correcto, y para eso tenemos una ventana de oportunidad. Pues esto no va a estar aquí toda la vida para que nos querramos corregir o rectificar en 10 años. En 10 años México va a ser un gigante, Argentina, que ya ha empezado a hacer reformas razonables, y el año que viene, pues dentro de 2 años, cuando cambie el gobierno, quizá haya una actitud distinta. El día en que Venezuela salga del marasmo en que está, pues la potencialidad de Venezuela en términos de hidrocarburos es muy grande. Por lo tanto, Colombia tiene que aprovechar esta ventana de oportunidad que tiene, donde sus competidores no se están moviendo o están todavía empezando a moverse en la dirección correcta, para consolidar su industria y no sufrir el efecto Shangri-La. Sí, yo decía que en la década de los 90, finalizando los 80, cuando apareció Caño Limón y Cusiana y Cupuyagua, Colombia entró en una cosa similar, que fue que pensó que como se habían dado unos grandes descubrimientos que permitieron que no solamente abastecer el consumo doméstico, sino exportar, que ya Arauca no era Arauca, sino Arauca Saudita. Correcto, ya está todo listo. Sí, ahora estamos, digamos, frente a una misma encrucijada, en el sentido de que el país debe retomar unos niveles de crecimiento vigorosos del sector petrolero, y para eso hay que solucionar unos temas que están generando un impacto muy fuerte, como son los de las demoras en las licencias ambientales y los problemas sociales y los problemas del terrorismo. Pero Colombia sigue siendo muy atractiva a nivel internacional. A usted le preocupa es que los otros se están preparando para quitarle ese atractivo al país, o sea, para ofrecer mejores condiciones. Claro, es que la inversión no es infinita, la inversión es finita y se va a donde tengan mejores oportunidades, y las mejores oportunidades, como tú lo comentabas hace un rato, son geológicas por una parte y por otra parte de ambiente de inversión, ¿no? Y todo es una matriz que lleva a tomar unas decisiones, ¿no? Entonces, aquí nuestra prospectividad geológica pues no se percibe como la más grande del planeta. Nuestra institucionalidad ha dado unos excelentes resultados en los años anteriores. Hay que mantener eso de forma que cuando se pone la matriz de prospectividad e institucionalidad en un solo tarro, ¿no? Ese tarro esté más lleno que el tarro del país de al lado, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Yo quería entonces hacerle una última pregunta. Entonces, usted es optimista con respecto al futuro de Colombia, pero cree que hay unas tareas para hacer. Sin duda, sin duda. Yo y nuestra organización estamos invertidos aquí en Colombia. Para nosotros el éxito a largo plazo de la industria colombiana es muy importante. Colombia tiene el marco institucional, si uno lo compara con los demás países de América Latina, requerido
para mantener un derrotero de progreso. Colombia tiene que lograr atraer capital en mejores condiciones que otros países para lograr que pues el 1.000.000 de hectáreas que es allá y aquí nada más son 500.000, pues sean más atractivas que allá. Y esa tarea está por hacer. Yo pienso que la actitud del Estado colombiano y del pueblo colombiano hacia la industria en el largo plazo es una actitud que va a ir madurando y que va a lograr que estas condiciones que dimos o que permitimos que existieran hace unos años se mantengan en el largo plazo. Bueno, doctor Neher, muchas gracias por haber venido al mundo del petróleo. Creo que estarán ustedes conmigo en que ha sido una charla muy interesante del contexto internacional y de la realidad colombiana. Muy agradecido por haber venido esta noche. Muchas gracias a ti. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.